Bueno, ahora vamos a resolver el enunciado. Vamos a crear el diagrama entidad-relación correspondiente a este enunciado. Entonces me dice que necesitamos informatizar el proceso de venta básicamente, donde vamos a tener un cliente. Vamos a llamarlo esto, vamos a ponerlo en plural, clientes. Y esos clientes van a tener los siguientes campos, que sería código de cliente, code cliente. El tipo de dato va a ser primary, va a ser nuestra clave primaria, y vamos a ponerle integer, que sea nuestra de tipo numérico, que sea nuestra clave. Bueno, luego de eso necesitamos el campo nombres. El tipo de dato vamos a utilizarlo varchar con 25 caracteres. Luego vamos a tener apellidos, también va a ser varchar, vamos a ponerle 30. Luego tenemos la dirección, vamos a ponerle varchar de 100. Luego vamos a tener el teléfono, vamos a poner un varchar de 12 caracteres, porque los teléfonos no son demasiado extensos. Sabemos que estos valores 25, 30, 100, 12 son la cantidad de caracteres que puede contener este campo. Bueno, entonces utilizamos en el teléfono de tipo varchar porque de repente el usuario puede escribir 098, le utiliza un guión o un paréntesis o algo, o hace un espacio. Entonces, como para contemplar todas esas posibilidades, vamos a utilizar nomás directamente varchar. Luego tenemos ciudad, me dice, en clientes. Si nosotros aplicamos la normalización de bases de datos, podemos tener ciudad aquí como un campo, ¿sí? Vamos a ponerle varchar de 30. Ahora, esto no va a estar correcto en el sentido de que si yo, por ejemplo, quiero consultar todos los clientes que son de la ciudad de Asunción, entonces yo que, tengo que regirme bajo una regla. La regla va a ser la forma en que el usuario escribe esa ciudad Asunción. Puede escribir Asunción con la A mayúscula, puede escribir todo con mayúscula, puede escribir todo en minúsculas, puede tener errores, puede escribir con acento al final, sin acento al final. O sea que puede escribir esa ciudad de diferentes formas. Y si yo quiero consultar todos los clientes que son de Asunción, entonces tengo que consultar por todas las variantes que puede contener esa palabra Asunción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a normalizar esta tabla. Y para normalizar, primero tenemos que fijarnos cuál es el campo que se va a repetir constantemente, ¿sí? Los valores que va a contener ese campo. Si se van a repetir, entonces normalizamos. Y al normalizar, borramos ese campo, y lo que hacemos es creamos una entidad que se va a llamar igual al campo. En este caso ciudad, y va a tener Kotsu. Sabemos que estos nombres tienen que ser lo más corto pero entendible posible. ¿Esto para qué? Esto es para ahorrar líneas de código después cuando hagamos la aplicación que va a utilizar esta base de datos. Cuando más líneas, cuando más valores tenga, más pesada se va a hacer nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer esa convención, porque tampoco es algo obligatorio, ¿verdad? Es una convención que se hace. Y las convenciones, por ejemplo, es que las tablas sean en plural y los datos de los campos sean lo más corto pero entendible posible. Entonces vamos a tener el código, va a ser de tipo integer, y vamos a tener un description para poder describir la ciudad, y vamos a tener un varchar de 50. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a relacionar para que yo pueda cargar ya una ciudad dentro de clientes. Entonces vamos a relacionar de forma no identificable entre ciudad y clientes. Entonces tenemos de esa forma, y por convención también lo que vamos a hacer es vamos a subir todos los códigos hacia la parte superior. Entonces
Las claves primarias siempre arriba y las claves foráneas van a ir abajo. Dijimos que por convención íbamos a hacerlo todo en plural, entonces vamos a llamarle, en vez de ciudad, vamos a llamarle ciudades. Esto no es una regla, no es algo obligatorio, pero para tener una estandarización y hacer buenas prácticas, se sugiere que sea de esa forma las entidades. Bueno, luego de eso vamos a tener la entidad productos, que es lo que vamos a vender. Entonces vamos a tener la entidad productos. Esa entidad productos, vamos a cargarle ahora los campos. Vamos a tener un code product. Luego del código vamos a ver lo que nos dice nuestro enunciado. Luego tenemos el nombre de la mercadería. O descript merc. Luego necesitamos el precio de compra. El tipo de dato vamos a ponerle que sea numeric. ¿Por qué? Porque son valores de dinero, entonces pueden tener decimales. Entonces vamos a utilizar ese tipo de dato. Y luego dice el precio de venta. También de tipo numeric. Y después me pide la cantidad existente, me dice. Sí. Entonces, para tener la cantidad existente, esto debería tener un stock de productos. Debería de guardarse en un lugar y ahí en ese lugar entonces tenemos el stock del producto. Entonces, para, para llevar mejor la práctica, lo que vamos a hacer es vamos a crear una entidad que le vamos a llamar compra o compras de mercadería. ¿Sí? Y esta compra de mercadería va a tener un código de compras y va a ser la clave primaria y va a tener una fecha de compra. El tipo de dato que usamos para fecha es date. Entonces ahí vamos a tener la compra de los productos y lo que vamos a hacer es la empresa va a comprar productos, ¿sí?, de un proveedor, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo un poco mejor, vamos a hacerlo bien ya, vamos a tener la tabla proveedor. Esto no nos decía el enunciado, pero de todas formas es como corresponde hacer. Code proveedor. Porque primero, para tener un stock de productos necesitamos hacer una compra. Entonces vamos a tener el root de nuestro proveedor, vamos a ponerle de 20 caracteres y nada más. Entonces vamos a relacionar ahí. Yo ya puedo hacer una compra de proveedores, entonces ahí ya voy a tener el código del proveedor. Luego de hacer la compra, yo voy a hacer compra de productos, entonces yo ya voy a tener productos estandarizados. Solamente ciertos tipos de productos yo puedo comprar, como computadoras, bicicletas, celulares, que es lo que me dice mi enunciado. Entonces ya voy a tener estandarizados los productos que puedo comprar. Entonces voy a tener acá un detalle de compras. Ese detalle de compras va a surgir de la relación de varios a varios entre productos y compras. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar varios productos de una misma vez, ¿sí? Y vamos a suponer, yo voy a comprar 15 monitores AOC de 15,6 pulgadas. Entonces, yo puedo hacer la compra de esos monitores 15 a la vez. Al mismo momento yo puedo comprar 15 monitores exactamente iguales, ¿sí? Entonces esos 15 monitores que son exactamente iguales pueden ser comprados en una sola compra. Entonces siempre que tenemos un movimiento, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos a descubrir cuál es el movimiento? Va a tener un campo característico que es la fecha. La fecha es lo que determina
que algo sea de movimiento. ¿Por qué? Porque es algo que yo no sé en qué momentos puede suceder. Sí, yo no sé en qué momento puede suceder una compra, una venta, un alquiler, una reparación de algo. Sí. Entonces, siempre las entidades de movimiento van a tener una tabla de detalle. En este caso va a ser con productos. Por ejemplo, nosotros teníamos alquiler de mesas y sillas, entonces ese iba a ser mi productos. Y mi entidad iba a ser alquiler. Y también íbamos a tener así una entidad que sea una entidad de detalle. Entonces, ¿para qué es lo que me sirve esta mi entidad de detalle? Vamos a relacionarlo primeramente. Entonces, de compra va al detalle y de productos va al detalle. Entonces, si yo quiero seguir ese mismo ejemplo, voy a comprar 15 monitores AOC. Esos 15 monitores voy a poder hacerlo en una sola compra. ¿Sí? Entonces, código de compra número uno, código de proveedor número uno, la fecha de hoy, y aquí entonces se va a guardar el código de compras, ¿sí? Que sería el número uno, el código del producto número 2, que era el monitor. Luego puedo volver a insertar otro código de compra número uno, producto número 2, ¿sí? Y como dije que iba a llevar una cantidad de 15, esa cantidad se tiene que albergar en un campo. Y ese campo vamos a llamarle cantidad y va a ser de tipo INT porque van a ser números enteros, ¿sí? No puedo comprar 1,5 monitores, es por unidades. Entonces, al ser números enteros, vamos a utilizar el tipo de dato integer. En ese caso es que vamos a utilizar esta relación de tipo identificable. En todos los demás casos vamos a utilizar la relación que es no identificable. Bueno, entonces, continuando, la cantidad entonces que me está solicitando mi ejercicio, me dice la cantidad existente, sería entonces esta cantidad. Entonces yo realizo una compra de productos y en esta entidad es en donde se va a guardar el producto y la cantidad que existe de ese producto. Bueno, entonces eso sería el detalle de la compra. Ahora vamos a continuar. Tenemos la entidad ventas, que es la actividad principal en donde está el cliente. Vamos a tener ventas. La venta va a tener un código de venta. Luego va a tener una fecha. Y me dice que van a haber empleados que van a realizar la venta, que son María y José. María y José ya son datos ya, ¿sí? Entonces lo que me está indicando es que va a haber una entidad que va a llamarse entonces empleados. Y esa entidad empleados debemos registrar el código del empleado, nombre, apellidos, cédula sería, vamos a ponerle de 10. Luego cédula de identidad, fecha de nacimiento, este va a ser de tipo date, fecha de ingreso, también de tipo date, fecha de baja, que esto podemos anotar en algún momento cuando se le da de baja a un empleado, y el cargo al que pertenece, dice. Entonces, cargo, la misma cosa que ciudad, ¿sí? El cargo es algo que se puede escribir de distintas formas. Si yo quiero saber cuántos cargos tienen o qué cargo tiene mi empleado, entonces para eso vamos a utilizar una entidad que le vamos a llamar así, cargo o cargos, debería de ser, y le vamos a agregar sus campos. Codcar,
y descriptar. De la misma forma vamos a relacionar de forma no identificable cargos con empleados. Entonces esto vamos a subirlo y ahí ya tenemos el nombre del empleado, el cargo, el apellido, y el cargo ya va a estar estandarizado con esta relación. Bueno, nosotros podemos hacerlo inclusive un poco más normalizado todavía. Podemos llamarla una entidad personas, porque aquí por ejemplo vemos que hay datos que se repiten, como nombres, apellidos, se repiten en estas dos entidades. Podemos crear una entidad personas. En esa entidad personas cargamos todos esos datos comunes de personas y luego relacionamos con cliente y empleado. Podemos hacerlo de esa forma también, ¿sí? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta de que todas estas cuestiones hacen que una base de datos sea más eficiente. Entonces, cuando mayor cantidad de, de tablas tenemos, va a ser más pesada una consulta, pero esas tablas lo que tienen que tener en particular es que tienen que tener la menor cantidad de campos posibles. Eso es lo que le hace pesada una consulta, la cantidad de campos que se tiene que consultar por tabla. Entonces, al normalizar lo que intentamos hacer es que no sea demasiado pesado mi tabla, no tenga demasiados atributos. Entonces todos los atributos que se pueden descomponer en otros se deben hacer. En este caso, para nuestra práctica, vamos a dejarlo así como está. Vamos a hacerlo tal cual como nos está diciendo el enunciado, pero para que tengan en cuenta que eso es mejor hacerlo. Entonces ya tenemos los datos del empleado y eso vamos a relacionar de forma no identificable con las ventas. Entonces de esa forma yo ya puedo saber quién es el empleado que está haciendo una venta, y así también vamos a relacionar cliente de forma no identificable con ventas. Entonces ya tengo el nombre del empleado, el nombre del cliente, la fecha que realizó la compra o la venta en ese caso, y ahí vamos a tener también, así como tuvimos una relación de varios a varios entre compras y productos, una relación de varios a varios entre productos y ventas. ¿Y eso por qué? Porque aquí tenemos este atributo que es la fecha. Esta fecha es lo que hace que se convierta esta entidad en una entidad de movimiento, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de entidades o dos tipos de formularios que vamos a desarrollar en Java, que son de movimientos y los referenciales. Los referenciales son aquellos que ya se pueden precargar, que ya pueden preexistir, y los que son de movimiento son aquellos que cuentan con ese campo de fecha, que no sabemos en qué momento puede suceder. Un alquiler, una venta, una compra, ¿sí? Una reparación de vehículos, por ejemplo, o un viaje o un vuelo. Entonces, todas esas cosas, todas esas entidades que van a depender de una fecha y generalmente dependen también de un empleado que haga eso, ¿sí? Si voy a hacer un alquiler, yo tengo que saber quién fue el que hizo el alquiler, a quién le hice el alquiler, quién es mi cliente. Entonces, generalmente esas entidades van a ser entidades de movimiento y van a necesitar una tabla de detalle para poder guardar cantidades de cosas. Entonces, vamos a tener una tabla de detalle que vamos a llamarle detalle de ventas, y esta va a tener una relación identificable entre productos y el detalle, y entre ventas y el detalle. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que una persona quiera comprar mouse inalámbrico de la marca Satélite, entonces va a tener su formulario de ventas, va a desplegar los productos que tiene, va a buscar ese mouse y va a ir agregando. Y, por ejemplo, quiere llevar 5 de ese mismo tipo, ¿sí? Si yo no tuviera esto, si yo no tuviera esto relacionado y no existiese esta tabla, mi relación iba a quedar así, ¿sí? Entonces yo iba a tener que facturarle el producto que quiere llevar. Abro mi formulario de ventas, cargo el empleado, que ya va a estar precargado. Cuando alguien se loguea, ya debe aparecer el nombre del empleado. Ingreso el cliente, la fecha ya tiene que estar también por defecto, y luego voy a ingresar el código del producto.
yo tengo de esta forma, yo solamente puedo comprar un producto a la vez. Esa sería la desventaja. O por eso es que no está correcto hacerlo de esta forma, porque solamente puedo hacer una venta de un producto a la vez. Si me pide eh, 5 productos del mismo tipo, yo ya no puedo hacer, o si me pide dos cosas diferentes, yo tengo que hacer una venta por cada producto que me está solicitando, si eso se encuentra relacionado de esta forma. Entonces, para eso lo que hacemos es tener nuestra entidad de detalle. Y en esa entidad de detalle nosotros dijimos que íbamos a llevar 5 mouse. Entonces, lo que nos falta es agregarle eso como un campo que va a ser cantidad. Y vamos a poner lo que sean con números enteros, entonces vamos a utilizar integer. Bueno, entonces ahí está la cantidad que se está vendiendo. Y luego, si vamos a hacer totalmente bien esto, vamos a, si es una empresa, por ejemplo, vamos a decirle que es una empresa grande de venta de insumos informáticas. Entonces va a tener un depósito en donde van a estar todos esos insumos, los monitores, los mouse, teclados, todos esos insumos van a tener que estar en un lugar físico. Ese lugar físico se llama generalmente depósito. ¿Sí? Entonces vamos a tener un depósito. Este depósito va a tener un código puede tener una descripción que puede ser el nombre del depósito. Vamos a utilizar un tipo de dato varchar con 50 caracteres, por ejemplo depósito, no sé, San Blas o algún santo que siempre se llaman los depósitos, ¿verdad? Y luego de eso tenemos la dirección. Podemos tener dirección, teléfono, todos los datos necesarios para un depósito, ¿verdad? Podemos tener depósito en varias ciudades. Entonces, en ese caso, por decirlo, tengo un depósito en Fernando, otro en San Lorenzo, otro en Ñemby, porque ya una empresa muy grande, ya una multisucursal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a relacionar la entidad que ya tenemos de ciudad con depósito. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ver de qué ciudad es ese depósito también, ¿sí? Entonces vamos a tener el nombre de la ciudad, la descripción de cómo se llama el depósito, la dirección. Bueno, vamos a ponerle solo esos campos ya para no alargar demasiado el ejemplo. Bueno, luego de tener el depósito, que va a ser el lugar físico en donde se van a encontrar nuestros productos, ¿verdad? Ahí vamos a tener un stock. Entonces, entre productos y depósito va a existir una entidad que se va a llamar entonces stock. Este stock de producto va a estar conformado con la clave compuesta de depósito, ¿sí? O sea, una relación de varios a varios entre productos y depósito. Entonces, ahí tenemos la tabla stock. En esta tabla stock es la que vamos a tener la cantidad existente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, cuando yo realizo una compra, yo tengo una cantidad que compré en una fecha, ¿sí? Eso lo que nosotros vamos a hacer es por programación, nosotros vamos a tener aquí, se va a guardar eso en una tabla de detalle de compras y, por ejemplo, si yo ya tenía ya el código del producto número 1, vamos a decirle que es monitor, ¿sí? En la sucursal número 1, que es Asunción, por decirlo, vamos a tener cantidad 10. Si yo vuelvo a hacer otra vez otra compra del mismo producto, ¿sí? Que acá tengo ya el producto, el código 1 del producto se usa, cantidad 20, entonces eso que tiene que hacer, tiene que sumar a mi stock. Entonces cuando yo voy comprando cosas, lo que va a suceder por programación, nosotros vamos a hacer eso. Se pueden hacer de dos formas. Una que es con procedimiento almacenado mediante bases de datos, ¿sí? Esa es una técnica que es la más eficiente, la más utilizada porque consume menos recursos, pero como estamos en la asignatura de lenguaje de programación, vamos a hacerlo entonces a nivel de programación. Con Java entonces lo que vamos a hacer es cuando haya una compra y ya exista ese producto, entonces vamos a sumarle esa cantidad.
y va a pasar lo contrario cuando se hace una venta. Entonces, cuando yo hago una venta, yo voy a tener mi formulario de productos que voy a vender. En ese formulario de productos que voy a vender, voy a tener que ingresar la cantidad de productos. Por ejemplo, yo voy a vender 5 mouse satélite inalámbrico. Entonces voy a poner 5. Y esa cantidad tiene que corresponder con lo que hay en el stock. Si por ejemplo en el stock tengo solamente 4, yo pongo 5 acá en la venta, entonces me tiene que salir un mensaje: no, solamente en stock tenemos 4, no podés vender 5 productos, ¿sí? Esas clases de validaciones es la que vamos a hacer entonces a nivel de programación. Entonces esto ya quedaría así como está. Sería todo con respecto a nuestro diagrama entidad-relación. Inclusive ya hicimos más de lo que nos pedía el ejercicio, pero es la forma correcta de hacerlo. Sería ideal tener una entidad más de personas, por ejemplo, y hacer que estos campos sean más pequeños, que sean más chicos, ¿verdad? Pero para nuestra práctica ya está genial de esta forma. Entonces este sería un DER básico de compras y ventas, ¿verdad? Una de las cosas más que se me está pasando que dice el ejercicio es que tenemos una condición si es compra al contado o si es compra a crédito. Entonces vamos a tener aquí una entidad que va a ser de condición. Vamos a sacarle ese acento. Entonces condición de compra. Y esa condición de compra va a tener código y va a tener la descripción. Entonces esta condición va a estar relacionado a ventas de esta forma, y ahí entonces ya podemos poner la condición de la venta si es al contado o a crédito. Y entonces en el caso de que sea a crédito, perdón, vamos a tener una entidad más que va a ser cuotas. Voy a ordenar un poco mejor. Ahí, y vamos a agregar una entidad más que va a ser, vamos a llamarle cuotas. Entonces vamos a tener un código de cuotas, vamos a tener una cantidad de cuotas para que ponga yo ahí la cantidad de cuántas cuotas y el monto numérico vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es un valor de dinero. ¿Y qué es lo único que me falta? Es relacionar entonces mis ventas, ¿sí?, con cuotas. Entonces ahí para el código de venta que haya sido en la condición crédito, van a pasar aquí el monto, ¿sí?, la cantidad de cuotas, y eso es lo que se iría registrando para hacerle el cobro en cuotas al cliente. Esto se puede hacer de otra forma también, pero mi editor, en este caso el Power Architect, no me permite, ¿verdad? Yo esta entidad que se llama condición, yo podría utilizarlo con un campo que es de tipo enum. Eso ya vamos a encontrarlo en SQL. Podemos crearlo desde SQL, un campo de tipo enum. En ese tipo de campo yo puedo predefinir valores y solamente esos valores son los que se van a usar. Entonces puedo predefinir un campo que se llame condición de tipo enum, y los valores que pueda albergar son crédito o al contado, ¿verdad? Que en este caso le pusimos una entidad para la prueba. Bueno, entonces esto sería ya todo nuestro diagrama entidad-relación. A continuación lo que vamos a hacer es vamos a sincronizar con nuestra base de datos este modelo.